Esta sería la cuarta clase correspondiente a labores culturales, desmonte y matada. ¿Sí? Pues vamos a ver en qué consiste cada una de estas labores. Las labores, como ustedes saben, son todas las actividades que se ejecutan antes de la siembra. ¿Sí? En todo campo, para obtener un buen cultivo, nosotros vamos a desmalezar. ¿Sí? Estas labores se ofrecen como una oportunidad para dar mayor protección a la semilla, ¿sí? Para que éstas salgan en buena forma, desarrollen y produzcan sin competición con estas otras plantas que pueden estar en este terreno. Entonces, como vemos en la fotito, tenemos ahí la eliminación de malezas, ¿sí? El deshierve. Conforme van creciendo las plantitas, se está haciendo el abonado, el raleo, todas esas vienen a ser labores culturales. Entonces el desmonte horroso es la primera que vamos a ver. Como ustedes saben, y muchos ya han trabajado conmigo en el campo, son expertos en hacer desmonte y roce. Entonces ustedes saben que eso sirve para adecuar ese terreno principalmente. Entonces muchas veces por motivos indistintos, se encuentra maleza o vegetación que impide el desarrollo de nuevas semillas. Entonces, esta labor es una técnica que ayuda a eliminar todas estas malezas, ¿sí? Y que se puede usar, por ejemplo, los machetes, las guadañas, e inclusive implementos que ya se están acoplando a los mismos tractores. Entonces, de acuerdo al hábito de la vegetación, se consideran los distintos grupos, como el primero, vegetación herbácea, que son plantas gramíneas, ¿sí? Solanáceas, cipereas y leguminosas, que muchas veces son anuales. Entonces son de consistencia suave y no son de gran tamaño. Tenemos la B, que es la vegetación arbustiva, que son plantas ya un poco más fibrosas, más lignificadas, ya de característica semileñosa, ¿sí? Y que ya requiere un poquito más de esfuerzo para controlar esta vegetación. Y también tenemos la vegetación arbórea, que ya sería una vegetación de tipo leñosa, como los arbolitos, los algarrobos, los guarangos, los sauces, guavos, todos esos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la vegetación, nosotros vamos a aplicar el desmonte horroso para tratar de extraer o eliminar estos tipos de vegetación. Las técnicas para vegetación herbácea, dependiendo la zona, por ejemplo, en zonas secas, ¿sí? O con terrenos húmedos, nosotros vamos a utilizar, una vez que se haga el desmalezado con machete o con guadaña, se está aplicando a veces el fuego directo, pero ustedes como agroecólogos saben que esa técnica no es la idónea porque se va a matar directamente a todos los microorganismos. En áreas con suelo y clima húmedos, la vegetación verde a veces no es fácil quemarla, entonces es más útil hacer un corte o con una segadora o una guadaña para que se elimine esta vegetación. Se pueden usar implementos que arrancan directamente a las plantas o que van cortando, como los machetes les decía, o los brazos que ya se utilizan y vamos a ver en tractores o en implementos agrícolas directos. Muchas veces se aplican los herbicidas, como ustedes saben, ¿sí? El conocido glifosato, las conocidas aminas, que también ayudan a eliminar de manera química todas estas malezas. Y otra técnica que ayuda mucho en el caso de que se tenga ganadería en la finca es hacer un pastoreo, ¿sí?
o un sobrepastoreo sobre esa área para que los animales destruyan la mayor cantidad de vegetación y puedan dar un acondicionamiento a ese terreno. Se recomienda, dependiendo del tipo de vegetación, entre 10, 15 y hasta más animales por hectárea. Entonces vemos ahí, por ejemplo, cómo se está haciendo ese desmalezado, ¿sí? Por medio de machete. Pues aquí vemos que hay una vegetación de las tres clases, ¿no es cierto? Tenemos la vegetación herbácea, la arbustiva y la arbórea. Mientras que acá es una vegetación más herbácea, entonces a esa la podemos amontonar y podemos dejar que sola por efecto del clima y los microorganismos se destruya normalmente. Entonces, el micrófono, por favor, Chuli, desactívelo. Aquí les decía, cuando los climas son secos, ¿sí? Muchas veces las personas hacen esta práctica, que es la quema de los rastrojos o residuos de vegetación, pero como agroecólogos ustedes saben que esa técnica no es la adecuada, pero está dentro de las de control de especies vegetativas. En lo que corresponde a desmonte de vegetación arbustiva, ¿sí? Se hace las labores de corte o chaleo, se pueden usar los mismos machetes, las hoces o las palanas que se conocen, ¿sí? Entonces, estos materiales pueden servir asimismo como materia orgánica porque ya se van descomponiendo y se van incorporando al mismo suelo. Entonces, el sobrante muchas veces los queman, ¿sí? O a su vez, si tenemos unos microorganismos, sería bueno agregarlos ahí para que se descompongan en mejor tiempo. Miren, ahí tenemos una maquinaria que está haciendo un desmonte de especies arbustivas. Entonces, ya esto es ya un poco más mecanizado. En cambio, para los árboles, tenemos la extracción mecanizada, ¿sí? Acuérdense que los tipos de extracciones que vamos a utilizar. Entonces, primero tenemos la extracción mecanizada, en la que se pueden utilizar tractores o los bueyes para alar estos residuos que son grandes y arrancarlos muchas veces desde la raíz, siempre y cuando sean árboles medianos, ¿no? Porque si son árboles ya muy grandes o que son viejos, es más difícil, se necesita obviamente de hasta motosierras y todo eso. Pero estas son las labores que se ocupan principalmente en campos vírgenes, que están abandonados por muchos años. Tenemos la segunda, que es la corte con cizalla de árboles, ¿sí? Pues acordarás, si les pregunto, para la vegetación arbórea, ya tienen, ¿no es cierto? La primera es extracción mecanizada, la segunda, corte con cizalla. La cizalla es esta maquinita, ¿sí? Que se utiliza ya de manera, obviamente, mecanizada y sirve para cortar directamente los árboles desde la parte más cercana al suelo. Entonces tenemos modelos que vienen de 30 a 25 centímetros y trabajan sin perturbar el suelo. Entonces tenemos este equipo, si no conocían, esta es la que se llama cizalla. ¿Sí? El corte o la tumba del árbol, como les decía, con motosierras, ya para árboles que son sumamente grandes, que tienen un buen tronco, pues va a ser difícil el trabajo con machete o con hacha, entonces se utilizan las motosierras. Pero igual no quiere decir que el hacha o el machete no sirvan para árboles más pequeños, ¿sí? Entonces tienen tres tipos de actividades. La cuarta sería, perdón. Nada, decía labores. Yo dije labores. Sí, cuatro labores, ¿no? Entonces la cuarta sería la extracción. Se puede usar con lampas o con palanas. Van arrancando directamente o decepando. Y también tenemos aquí el conocido diablo forestal,
¿sí? Son métodos ya un poco más costosos y obviamente la maquinaria también un poco más difícil de trasladarla a esos lugares, pero si son zonas que son planas y todo eso, pues facilitan enormemente el trabajo. Entonces, este es el conocido diablo forestal. Verán que esta tienen las fotos. Si no ven ni las fotos, después de ahí se jalan los exámenes. Miren cómo trabaja, ¿sí? Entonces, todo eso que va decepando va liberando al suelo de ese tronco y todo esta viruta, este acerrín, igualmente se va a convertir en materia orgánica para el mismo terreno. Entonces ese es el diablo forestal. Las sierras eléctricas sería la quinta, ¿sí? Para lo que es los árboles o a su vez para todo tipo de vegetaciones. Pues, si entra esta maquinaria, obviamente va a destruir casi todo lo que encuentre a su paso. Entonces, esto justifica siempre y cuando sean grandes extensiones que se requiere preparar, como ustedes han escuchado, por ejemplo, la famosa postrosa, ¿no es cierto? Trabajan ya con equipos de este tipo de calidad. La labor de matada consiste en la eliminación de los residuos vegetales, ya sea de un cultivo anterior o de malezas que están remanentes por A o B circunstancia. Y esta matanza puede utilizarse por medio, o puede hacerse por medio de pastoreo de residuos y malezas con animales, o a su vez con la misma incorporación por medio de una chapia o de un desmalezado con machete. La quema, que igualmente les decía que se hace bastante, pero que no se está considerando todos los microorganismos que se tiene bajo el suelo. Y la matada propiamente dicha, que hablábamos ya del uso de químicos. Entonces, en el pastoreo, ustedes saben que, por ejemplo, aquí en el cultivo de un maíz, se pueden ingresar animales para que estos animales vayan comiendo todos esos Matar rastrojos, ¿sí? Y dos así, pájaros de un tiro. perdón. Entonces, los animales van comiendo el residuo y a su vez haciendo digestión, también están incorporando por medio de sus heces materia orgánica a ese terreno para luego de hacer una labranza tener un mejor resultado. Se puede usar también las ovejas o las cabras son animales que prácticamente asimilan todo y pueden preparar un terreno de en mejor eficiencia, digamos. ¿Sí? Porque aparte también con sus pezuñas ya van aflojando un poco. Ahí podríamos directamente ya hacer una labranza reducida, luego de que salgan estos animales, y estaríamos sembrando directamente, haciendo la labranza cero o siembra directa. ¿Sí? La incorporación, que como les dije, ya usando maquinaria se puede incorporar los rastrojos directamente, por ejemplo, con las sierras, ¿sí? Entonces ya estamos utilizando todo el material que va pasando, o sea, que va a usar, esta maquinaria va todo incorporando a su paso, ¿no es cierto? Se va a destruir y va a dejar en pequeños residuos o en pequeñas partículas y todo eso se va a descomponer y va a ser una materia orgánica directa. Pues miren, ahí tenemos el tipo de estas sierras o rodillos. La quema, sí, que la quema, como les decía, se utiliza, pero no es muy aconsejable, pues estamos ahí perdiendo una buena calidad de las propiedades físicas y químicas del suelo. Y la matada propiamente dicha, que muchas veces se va haciendo a mano, ¿sí? O con máquina, como les decía, con el paso de guadañas, con el paso de machetes o con personal, o a su vez con misma maquinaria. Pues todas estas operaciones se pueden ejecutar en un momento y después, por medio del efecto del viento, con una quema, pues se amplía la destrucción. Pero muchas veces no consideramos que estos mismos rastrojos van a servir de nutrientes como materia orgánica para el mismo suelo. Entonces, básicamente y rapidito, esto es lo que les ha favorecido para su siguiente clase.
Así que los que ya saben están un poquito mal, mejor primeritos dar la lección la siguiente clase, que sería el día de mañana. Pues revisen esto, yo ya les subo más tardecito, ¿sí? Y cualquier duda o pregunta que tengan, pues lo hacemos mañana. Creo que tenían una tarea para hoy o para ayer, espero que ya la hayan hecho, ¿no? Y bueno, mañana vemos ahí qué tarea más les podemos dar en el transcurso de la semana para que vayan haciendo. De las 3 clases que recibamos esta semana, asimismo hacemos un cuestionario el sábado, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya, Todo claro. averiguará, señor presidente, qué pasó con Kenia, que no se está reportando. El Ghana va a perder por faltas del módulo. ¿Sí? Bueno, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Que tengan una excelente noche. ¿Sí? No han hecho las Listo, tareas. Inge, gracias, hasta mañana. Hasta Ya, mañana. Inge, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana. Sí. Al mismo